Bueno, buenas noches. Tenemos la alegría, la verdad, el gusto, la alegría, el placer de estar acá con Alicia Harman. Alicia vino a Tucumán por otras razones, pero aprovechamos que está acá para invitarla desde mi seminario, La locura como en vez del duelo, a que dé una conferencia que es, no lo he traído anotado, la que brilla por su ausencia, la mujer en el devenir del deseo. Alicia Harman es psicoanalista, doctora en psicología, es analista miembro de la Escuela de la Argentina, Freudiana de la Argentina, e inscripta en la Fundación del Campo Lacaniano. Fue docente del doctorado en Psicología y de la maestría en Psicoanálisis de la Facultad de Psicología UBA, supervisora de psicopatología del área 0 a 5 años del Hospital Ricardo Gutiérrez, ha dado cursos en distintos hospitales, ha participado de cursos en universidades e instituciones del interior del país, también ha participado en publicaciones, reuniones y congresos en el país y en el exterior, es autora de En busca del niño en la estructura, Amor, sexo y fórmulas, Adolescencia, una ocasión para el psicoanálisis, Aún los niños, No se vuelve loco el que quiere, El malentendido de la estructura. Y otro, el escrito es El lenguaje del ausente. Y que es Dimensiones de lo femenino, creo que ya lo nombré. De lo que voy a hablar hoy. De va a hablar hoy, sí. Bueno, quiero decirles que, bueno, es un gusto, un placer que podamos estar acá, además estar en el Colegio de Psicólogos y bueno, con tan buena compañía, tanto de los presentes en forma corpórea como en aquellos que están presentes desde lo virtual. Bueno, bienvenida, Alicia. Bueno, agradezco muchísimo y me emociona porque, bueno, yo solía venir a Tucumán bastante frecuentemente antes de la pandemia, así que volver aquí me da una alegría enorme, así que agradezco, bueno, a Malena, a Gabriela, bueno, a todos los colegas de la Fundación Sigmund Freud, a Marta Jerez en particular. Está enferma, Marta Jerez iba a tener su primera salida hoy. Sí, la verdad. Y está enferma, así que está conectada por internet. Tengo, muchas ganas de verla, espero que se pueda verla. Me da mucha alegría venir, porque extrañaba. Así que, bueno, a mí no me gusta mucho llamar a esto conferencia, yo lo llamaría charla y espero que sea una charla entre nosotros porque el tema es lo suficientemente amplio, difícil y actual como para que, inquietudes que se susciten las podamos intercambiar y ver, bueno, qué es lo que ustedes piensan y en la clínica que sostienen en este momento. Porque, bueno, siempre que escribo sobre algo tiene que ver con la clínica que en ese momento me preocupa, así que, bueno, lo que voy a ir comentando tiene que ver también con eso. En realidad, yo le había puesto de título a la conferencia lo que brilla por su ausencia, lo femenino, no la mujer, es distinto. Dentro de lo femenino encontramos la mujer, pero bueno, hicieron el flyer con la mujer, pero quiero destacar que me voy a centrar en lo femenino y en ciertas cuestiones que tienen que ver con la inscripción del lado femenino. Así que bueno, yo voy a hablar y bueno, me gustaría que después haya un intercambio entre nosotros. Tengo antes de empezar, un pequeño epígrafe de lo que voy a decir, porque, bueno, el título es Lo que brilla por su ausencia, lo femenino en el porvenir del deseo, ¿no? Bueno, ¿qué camino va a tomar lo femenino, ¿no? En nuestro tiempo? Este es el tema. Hay un libro muy interesante de un
filósofo, crítico literario, actual, es una eminencia en nuestro tiempo, que vale la pena leer, que es Pascal Quignard. No sé si han leído, y este libro en particular se llama Vida Secreta. Lo hubiera traído si no había tantos libros para traer. Y dice así: desear es un verbo incomprensible, es no ver, es buscar, es añorar la ausencia, es esperar, soñar, aguardar. ¿Bien? Fíjense qué frase tan hermosa. Él es un poeta de la subjetividad, lo podría calificar así. Bueno, yo quería decir que para que el psicoanálisis no se quede en el porvenir de una ilusión, porque todos estamos preocupados por eso en los tiempos venideros, y ni que hablar que en los tiempos políticos actuales, porque las ilusiones sabemos que siguen siendo ilusiones, y me refiero a que prosiga como discurso, ¿eh? Y eso es nuestra tarea. El porvenir del deseo es clave. El porvenir de que esta práctica siga dando cuenta de algo que es fundamental, que es el síntoma analítico, que se constituya un síntoma analítico en aquellos que se animen a transitar el largo viaje de lo que implica un psicoanálisis. Digo síntoma analítico porque con esto ya estoy diciendo que no estoy hablando de los síntomas fenoménicos, de esos que se ocupa la psiquiatría, el neurocognitivismo, en fin, ¿no? Que podemos hacer una diferencia y que Lacan, tanto Freud como Lacan la hacen. Ahora después voy a precisar lo que entiendo yo por síntoma analítico. Freud también libró esa batalla frente a la presencia de los síntomas, que en su momento con las histéricas parecían fenoménicos y que eran patrimonio justamente de la neurología y de la psiquiatría, y que el descubrimiento de su inconsciente hizo causa, diríamos, para pensar de otra manera los síntomas. Para sus adversarios, el inconsciente aparecía como algo oscuro, inaprehensible, vacío, muy difícil de definir. Extraño como ese sonido, así, ¿no? Algo que, bueno, ¿qué será? Causaba rechazo, como dicen, bueno, en los teatros, apaguen los celulares. Escandalizaba a su época. O sea que lo que nosotros vivimos no es ajeno a la historia del psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo periodos así, tuvo épocas de oro y tuvo periodos de rechazo, y actualmente los tiene. O sea que siempre hubo resistencia al psicoanálisis, y esto lo tenemos que tener claro. Es inherente al psicoanálisis mismo la resistencia. Sin embargo, la importancia que cobró el psicoanálisis en cierto tiempo como discurso permitió que varias de esas resistencias se fueran atemperando y se fue consolidando a lo largo de este siglo XX y XXI, tomando como cuerpo de discurso en sí mismo, y el tiempo lo hizo intertextual a las disciplinas. Yo voy a trabajar esto dentro de un ratito, porque además de esto que escribí en este libro, bueno, encontré en este último tiempo algunos textos que aportan, y quiero recomendarles para que ustedes amplíen este tema. Fue tomando cuerpo como discurso. Ahora, ¿qué pasa en este siglo XXI? ¿Es lo mismo que en el siglo XX? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque han ocurrido cierta aparición de ciertas cuestiones que nos inquietan. Hay cambios realmente. Tenemos que reinventar el psicoanálisis. En realidad siempre hubo que hacerlo. Digo, porque si uno piensa, y bueno, mañana yo vine por otro propósito, que es, bueno, dar un curso de doctorado. Estoy muy contenta en la Universidad Nacional de Tucumán. El psicoanalista inventa, inventa en su operación, no inventa cualquier cosa, pero inventa. Vamos a trabajar eso mañana. Entonces, bueno, ¿cómo producir en un tiempo
donde los síntomas fenoménicos abundan, lo que podemos llamar expresamente síntoma analítico. Cuando yo hablo de síntoma analítico, yo supongo que acá ustedes están interesados en el psicoanálisis, es un anudamiento entre que se arme una demanda, en el sentido de analítica, que se trabajen las identificaciones en función de esa demanda y que eso implica a la transferencia. O sea, son tres cuestiones que se anudan entre sí: demanda, identificación y transferencia. Es así la forma más simple de definir síntoma analítico. Pero a veces, en nuestro tiempo, para ello es un largo camino. Pero especialmente en este momento, porque hay una eclosión en términos de lo que pasa con la sexualidad. ¿Mm? O sea que ese es el punto, diríamos, que creo que nos aqueja muy precisamente en este siglo XXI. Porque yo creo que el siglo XX termina con algunos albores de esto que está ocurriendo. El siglo XXI esto se pone más claramente de manifiesto en estos últimos 20 años. Así como en el siglo XX la cuestión de las adicciones, las anorexias. Ustedes saben que, bueno, las cuestiones de los síntomas fenoménicos fueron cambiando y es bastante interesante ir haciendo esta progresión de cuestiones que van cambiando. Ahora, ¿cómo se produce un síntoma analítico? Y bueno, cuando el sujeto se pregunta, cuando el sujeto se pregunta, cuando se divide, como cuando, que se hace un ratito, bueno, atendí un poquito virtual, cosa que ya no estaba acostumbrada, porque en Buenos Aires ya no es, por lo menos mucha gente ya no atiende virtual. Directamente, yo no, apenas pude, me fui al consultorio, odio los cuadraditos, el WhatsApp y demás, pero lo que sí está claro, que por más que haya un sujeto dividido que se pregunta, hace un ratito estaba atendiendo a una chica, iba a decir esto, una muchacha muy difícil, una adolescente, que hizo un movimiento muy interesante. Es una chica muy aislada, muy complicada, que no hace lazo fácilmente con sus pares, está terminando su colegio secundario. Y bueno, siempre un poco, por el momento que empieza, que hace muy poquito, y viene de varios tratamientos, la culpa era de los demás, de lo que a ella le estaba pasando. En esta sesión que tuve hace un ratito, y por trabajo que hemos hecho, ella empieza a preguntarse por qué le pasa eso a ella. Y dice que en realidad ella se da cuenta que ella viene de mal humor, que ella viene con cara de orto todas las mañanas. Lo que ella no sabe por qué le pasa esto, ¿no? Entonces, esto es justamente una forma en la que aparece la división, O sea, no está poniendo en el afuera esta desgracia que le tocaba vivir. Entonces, pero respecto del sexo, no hay una verdad sobre el sexo. Y esto el psicoanálisis lo dice. No hay verdades sobre el sexo. Por lo menos Freud también ya lo insinúa, aun cuando Freud todavía tiene todas las cuestiones de la moral victoriana, y uno puede encontrar entre esos ensayos un capítulo muy complicado que son las aberraciones sexuales, en relación a la satisfacción que pueda tener el sujeto con determinadas prácticas sexuales, pero en relación al sexo, el sujeto es portador de un saber no sabido, que va a aparecer en el análisis, pero no hay una verdad, ni que porte el analista, por supuesto que nunca aporta el analista una verdad, sino que la verdad se tiene que producir en el sujeto, ni que el sujeto sepa, diríamos, cuál es realmente su destino. Tal es así de que, bueno, yo he tenido casos
que recuerdo que en el transcurso del análisis la partener se encuentra con que la pareja con la que estuvo durante tantos años, de repente aparece una posición diferente en relación a su goce sexual y la historia se termina ahí. Y esto es una sorpresa que adviene, que tal vez estaba de antes y que ella, estoy pensando en dos casos, ninguna de estas dos mujeres había tenido ni la mínima sospecha de que esto estaba ocurriendo. Entonces, bueno, lo cual las implicaba, porque la pregunta es cómo yo estuve ahí, en condición de qué, en calidad de qué. Bueno, entonces la pregunta de vuelta, ¿hay que reinventar el psicoanálisis? El psicoanálisis no es una ciencia, pero aspira a una cierta cientificidad. Freud trató de acercarse a la ciencia, sin duda, y dijo en un montón de escritos que cuando la ciencia avance habrá muchas cosas, y sobre todo respecto de la sexualidad, que se van a poder dilucidar. Que la química, ¿no? Toda una serie de cuestiones que en este momento están realmente bastante sobre el tapete. El psicoanálisis en realidad, como bien sabemos, es una ciencia conjetural. Hace conjeturas respecto del saber y hace conjeturas respecto de la verdad. Bueno, lo que nosotros podemos encontrar es qué es lo, bueno, dentro de lo que Lacan encuentra, mañana voy a hablar sobre esto, de estas formas de abordar la realidad de un sujeto. Él define 3 registros. Uno es el simbólico, las marcas que recibimos, porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje, los fantasmas que nos arman, y da que llamamos lo imaginario, y hay un tercer registro que es lo real, que es eso que insiste, que vuelve siempre al mismo lugar, que se repite, que es imposible de lidiar, aún transitando un psicoanálisis, y que justamente, a lo mejor, pensando en un final de análisis, uno se tratará de hacer algo con ese real que nos afecta. Ahora, ¿qué es lo real que existe en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que sigue haciendo embates? Y bueno, es la sexualidad. Es la sexualidad en el sentido no de sexualidad, sino de ver cómo se piensa la inscripción sexuada. Porque tenemos que hacer una diferencia entre sexo, sexualidad e inscripción sexuada. Son 3 niveles diferentes. Cómo cada uno se ubica respecto de su posición subjetiva en relación al goce que lo atraviesa, vamos a decir así. Freud también tuvo toda esta dificultad, porque fíjense que ustedes, que cuando él se anima en esas tesis a pensar en la sexualidad infantil, bueno, fue una cosa de rechazo brutal. Y bueno, y toda la polémica con Jung, además de otros motivos, competencias, en fin, posiciones respecto de la política, la religión, etcétera, estaba centrada en que había una libido una energía que era energía sexual. O sea, la libido estaba sexualizada y Jung le cuestiona esta libido a Freud. Pero Freud escribe un texto maravilloso que yo recomiendo volverlo a leer, no me voy a meter en esto hoy, pero es las aportaciones a la psicología del amor. En las aportaciones a la psicología del amor nosotros encontramos casi una erótica freudiana de cómo se piensa tanto en la posición del hombre como en la posición de la mujer. Es muy, muy interesante cotejar este texto. Yo hace unos años di una clase en la Escuela Freudiana de la Argentina sobre esto, del lado del hombre, que es distinto de lo que vamos a abordar hoy. Así que lo recomiendo mucho para volverlo a leer,
porque nos enseña muchas cuestiones respecto de la inscripción sexuada masculina. Ahora, ¿en qué momento va surgiendo esta pregunta respecto de la inscripción sexuada en relación a la singularidad que puede tener en cada sujeto? Tenemos que recordar que el avance en el psicoanálisis, después de, bueno, la muerte de Freud fue la semana pasada, el aniversario, 1939, final de la Segunda Guerra. Las corrientes filosóficas de ese tiempo, que prosiguen al final de la guerra, hacen que Lacan se introduzca en ellas. O sea, Lacan se nutre, él era psiquiatra, pero él se va nutriendo de esa cultura de ese tiempo. Y tanto el existencialismo como la fenomenología, como los desarrollos de Heidegger, lo atraviesan en ese tiempo. Para que él de a poquito vaya construyendo algo que muy modestamente él dice que es su único invento, que es algo que él designa con una letra que se llama objeto A. Pero esta es una designación. Quiero decir, nosotros no encontramos el objeto A como tal en ninguna cuestión aprehensible fenoménicamente. El llamado objeto A designa un lugar al que podemos arribar por el efecto de un análisis, que es poder soportar el vacío, el agujero y la nada. Poder soportar, por ejemplo, no saber sobre el sexo. Ese es el objeto A. Le da tal envergadura al objeto A Lacan que en un seminario bastante complicado que se llama La lógica del fantasma, él dice que ese objeto A nos preserva de los totalitarismos. ¿Por qué? Porque los totalitarismos no admiten que haya algo que sea una nada, un vacío, algo que no sabemos, con lo que tenemos que lidiar toda la vida, sino que siempre hay un saber sobre el sujeto. Lo digo acá, y perdonen, porque no puedo sustraerme de la política actual. Cuando ya se sabe todo lo que hay que hacer, estamos en un totalitarismo. Espero que no nos toque. Espero que no nos toque. Supongo que habrá disenso en eso, pero yo lo tengo que decir acá porque estamos todos muy preocupados. En ese tiempo, digo, Lacan recoge el legado freudiano, porque Freud se queda en un punto, en ese continente oscuro que le proporciona un enigma sobre lo que quiere una mujer. O sea, Freud no puede, por los alcances de su época, por todo lo que lo atraviesa en términos de la moral existente, de ciertos principios éticos que él no alcanza a formular. Fíjense, ustedes, yo le puse, bueno, es el porvenir del deseo. Esa es una frase de Lacan. Pero Freud, por ejemplo, dice que él no se puede meter con una ética. Él contra lo único que puede luchar es contra una moral. Tal es así que la moral es uno de los diques que de alguna manera constituyen la neurosis, digamos. Entonces, Freud, respecto de la ética, no se mete, lo único que va a decir en el malestar de la cultura, que la ética es un ensayo terapéutico. En eso él no se mete. Pero Lacan sí está pensando en una ética del deseo, pero lo que no puede abordar Freud, él lo va a tomar
intentando meterse en ese continente oscuro de lo que es la sexualidad femenina, lo que se llama el Dark Continent, así lo dice. Y esto en realidad es recogido por, bueno, Freud tuvo varios amores, además de el amor al inconsciente en el sentido de todo su trabajo infinito sobre el descubrimiento del inconsciente, pero amó a mujeres. Y entre ellas, además de Lu Andrea Salomé y de la cuñada que dormía al lado en la pieza al lado, la princesa Marie Bonaparte, que ustedes seguramente, a lo mejor tuvieron la oportunidad de ver la película, Sí. Que es maravillosa, le proporciona esa pregunta que es, ¿qué quiere una mujer? Eso ella lo extrae de sus charlas con Freud y esas notas que ella toma hacen que esa pregunta siga vigente y que Lacan intente meterse en lo que es la sexualidad femenina como ese continente oscuro donde Freud se detuvo, porque solamente lo pudo ver, como ustedes deben saber bien, del lado de la envidia fálica. Freud se detiene en la envidia fálica, lo que llamamos la penis night, en la cuestión de la angustia de castración, y no avanza sobre ese complejo de castración que es inherente a la posición femenina. Entonces es interesante porque este enigma de la cuestión femenina empieza a ser tomado, por eso hice referencia a los discursos de la época. En 1948, o sea, fíjense qué cerquita de la guerra, Simone de Beauvoir escribe un tratado que es una maravilla, que es El segundo sexo. En los años 50 intenta darle los 2 tomos a Lacan para que se los lea en 6 meses. Lacan le dice que de ninguna manera él va a leerle su texto, porque él está muy lejos de eso. Yo mañana voy a hablar de en qué momento estaba Lacan en los años 50. Entonces, que él de ninguna manera, y hay un seminario, que es en el seminario UPIR, donde él empieza este seminario diciendo que a mí me tardó, el seminario es del 70, dice, a mí me tardó 20 años llegar a lo que Simone de Beauvoir me pedía en los 50. La primera edición que la tengo, porque bueno, tengo una biblioteca que he heredado, fue una edición del año 1948 en la Argentina, de los 2 tomos del segundo sexo, traducido por un traductor muy importante que fue Pablo Palant, al cual pude conocer porque vivían en el mismo edificio, y bueno, y se tradujo El segundo sexo, o sea que entramos en el 48 con este comienzo de lo que podría ser lo que hoy llamamos feminismo. El feminismo fue iniciado por ese texto tan importante que es el de Simone de Beauvoir, del cual valdría ser un seminario, para comparar, bueno, cómo lo pensaríamos en este momento. Pero hay algo que solamente quiero decir, ella dice de entrada, primero habla del otro con mayúscula, creo que tendría que haber traído muchos libros para poder citar cosas, entonces no traje los míos, por traer y qué sé yo, bueno, nunca, siempre me cuesta vender mis libros. Bueno, la mujer no lo es si no se hace. O sea, es muy interesante esto, porque es justamente como Lacan, y ahora sí nos podemos hablar un poquito de la mujer tiene una posición bastante particular respecto de su posición, digamos, puede operar del lado de la envidia fálica, o sea, del lado del falo, como
nosotros lo vemos en todo el texto freudiano, o puede operar de una manera completamente diferente, porque tiene una relación a la falta, que es lo más importante. No tenemos que olvidarnos nunca que el psicoanálisis es una lógica de la falta, y que lo único que nosotros podemos dar cuenta al final de un psicoanálisis es cómo nos ubicamos frente a la falta, cómo nos ubicamos frente a ese agujero, cómo nos ubicamos respecto de ese imposible, cómo nos ubicamos respecto de esa nada y cómo salimos adelante justamente respecto de ese objeto A, el que solamente escribe la nada, el vacío, la falta. Diríamos, la relación entre objeto A, la falta, la castración, bueno, es lo que a Lacan especialmente le interesa. Entonces, justamente ella va a decir en ese momento que no se nace mujer, la mujer se crea. Lacan va a trabajar mucho esto en un seminario muy difícil que es Aún, Ancor, diciendo que el hombre crea a la mujer, el hombre la hace mujer. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto que es mucho más complejo. Ahora, sí quiero ubicar a Simone de Beauvoir como la primera feminista que escribe un tratado sobre la posición femenina. Ahora, el feminismo, entonces, con Lacan, adquiere un camino que es sumamente interesante porque muchas analistas francesas se dedican especialmente a estudiar la sexualidad femenina. Voy a nombrar especialmente a Kristeva, diríamos que va a trabajar muchísimo toda la relación tormentosa que se arma entre una madre y una hija, eso que nosotros llamamos estragos de la relación entre madre e hija, toma todo un camino dentro de Francia donde se imbrinca Lacan con estos desarrollos que van haciendo estas analistas mujeres, algunas escritoras, porque está muy vinculado el feminismo a la escritura. La mujer, por su dificultad de ubicarse, muchas mujeres por dificultad de ubicarse muy claramente del lado fálico, escriben. Ustedes encuentran grandes exponentes en la literatura. Hay un libro muy interesante de Bárbara Kazan sobre esto, donde la mujer, por su dificultad de ubicarse al lado fálico, del lado de la competencia, me refiero a mujeres no especialmente fálicas, que les cuesta entrar en el mundo del falicismo, escriben. Y entre ellas vamos a encontrar a Virginia Woolf, por ejemplo, un ejemplo entre una genialidad muy importante y la locura, ¿no? Virginia era una persona, pero bueno, esa posición femenina, de ese goce especialmente femenino, es un goce extraño, raro, insondable, inefable, digo, tiene muchas características muy particulares que a veces se pueden resolver con la escritura. Y entonces empiezan estas discusiones que en un libro muy actual, y lo quiero nombrar porque, bueno, se nos están yendo los grandes. Se fue hace poquito Pommier. Uno puede, bueno, gustarle, ¿no? Pero bueno, Pommier dejó marcas en el psicoanálisis. Y uno de sus últimos libros fue Femenino, una revolución sin fin. Y justamente Pommier hace todo un recorrido en ese libro por las mujeres más importantes en la antigüedad y actuales, pero también toma la historia de la mujer en relación a la prostitución, a la degradación, en fin, hace todo un trabajo, por eso es un revoltijo, el revoltijo femenino, lo llama él.
Y bueno, y este es un punto interesante que afecta dos ramas del psicoanálisis. Una que sale de los desarrollos de Lacan y otra que toma el psicoanálisis americano. Entonces vamos a tener dos vías, y por eso no hay que confundirse. Cuando uno está leyendo a Kristeva es una historia, y cuando leen a Judith Butler es otra. Entonces ustedes se van a tener que confrontar ahí, y con todo un desarrollo. Por eso este tema es muy, yo decía, bueno, ojalá pueda transmitirles por lo menos las herramientas de lectura para introducirse en esto, porque hace poco me encontré con este libro que es muy reciente, que me recomendaron, que se llama El sexo de los modernos, que es de Éric Marty, es un pensador francés, pero donde muestra cómo esta cuestión del sexo, de la identidad de género, como el género entra en todas las corrientes culturales y de desarrollo en términos de la subjetividad de nuestro tiempo, porque no hay filósofo de nuestra época o lingüista que no lo haya considerado. Entonces este libro es realmente para leer muy despacito, es muy difícil, pero ustedes van a ver desarrollos de Foucault, de Benveniste, de Deleuze, o sea, y cómo todos se preocupan por la inscripción sexuada en términos de esto que se llamó el género. Esto, digo, cómo cada uno fue considerando el problema del género. La que más se dedica a esto, una psicoanalista anterior es Mónica Wittig, que era francesa pero trabajó en Estados Unidos y fue la que creó el movimiento de liberación femenina. O sea, ¿de qué se libera la mujer? Bueno, la mujer intenta liberarse, sí, desde principios del siglo XX. Uno podría ubicar que bueno, tengo especial amor por un país poco conocido, que ahora se conoce un poquito más, que es Finlandia, porque tengo 3 nietos allí y un hijo. Pero lo curioso de Finlandia, que se habla mucho de la educación en Finlandia, en 1905, y sin ser Finlandia todavía una república independiente, porque era el ducado de Finlandia, bajo la dominación rusa, recién antes de que terminara la Segunda Guerra, en 1917, puede producirse esta liberación de los rusos y se crea el país, pero en 1905 por primera vez las mujeres votan. 1905. Nosotros tenemos el voto femenino en 1946, si no me equivoco, sí, o 47, y se lo debemos, nos guste o no nos guste, a Eva Perón. Así que, señores, a una mujer. Puede no gustar, pero bueno, hay cosas que ocurrieron en la historia de la Argentina que marcan hitos. Pero fíjense que de 1905 a 1945 hay algún trecho. Ahora, Mónica Wittig arma este movimiento de liberación femenino, pero por ejemplo, llega a decir que la lesbiana no es mujer. Bueno, son todas cosas para discutir. Qué hermoso, claro. Digo, ¿no? Ustedes tendrían que poder aportar. Claro. Son discusiones que todavía se arman. Pero sí, por eso digo, yo pensaba, yo no les voy a enseñar nada, yo les voy a dar algunas cuestiones hoy, no es una conferencia en ese sentido, claro. Porque digo, para que ustedes piensen en los casos que tienen, que seguramente los tienen, por lo menos alguno me ha tocado en el consultorio, y que sobre esto pensemos. La lesbiana no es mujer.
Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, en Deshacer el género, Judith Butler dice así: no soy una gran defensora del falo. Ya he dado a conocer mi opinión anteriormente. Así que no propongo poner el falo como un tercer término en relación al deseo. Entonces, ella, de un plumazo, está, fíjense, borrando hasta Freud, porque Freud estaba hablando de la envidia fálica. Y aparece este término tan complicado que es el gender, el género, y que es el que Judith Butler va a apoyar. El gender es un constructo social y que tiene que ver con lo que se dice, con lo que se habla, con cómo se habla, pero cómo se habla conscientemente. Es muy distinto pensar que nosotros como analistas estamos tratando de escuchar los errores, los actos fallidos, los lapsus, los sueños, donde puede aparecer justamente una posición diferente a la que el sujeto pueda tener respecto de su posición de goce sexual. Bien sabemos que cuando un paciente sueña, por ejemplo, con estar con alguien del mismo sexo, viene con una angustia tremenda, y cuántos pacientes obsesivos dicen, no seré homosexual, ¿no? Diríamos, nosotros no nos quedamos con el discurso efectivamente pronunciado. Sobre eso operamos para que aparezca el lapsus, el equívoco, el malentendido, en fin, todas las formas del inconsciente. Entonces, no podemos pensar que género agote esta cuestión. Entonces, que venga un chico disfrazado de nena, yo voy a dar dos casos muy breves para compartir con ustedes que tuve en este tiempo, y que realmente me hicieron volver hasta, porque hablé de esto en un hospital hace poquito, que me hicieron volver a pensar estas cuestiones, no significa nada. No nos tiene que significar nada. Y bueno, ya lo digo ahora, y yo sé que acá tuvo mucho éxito, y no se enojen conmigo, pero yo, si tuviera tiempo, no tengo tiempo, porque no me quiero dedicar más a escribir sobre niños, y siempre estuve como, no a modo de denuncia, pero sí de poner a punto otra posición para los analistas que nos dedicamos a los niños. Esto es una aberración. Esto es una aberración. Esto es algo en lo que ustedes tendrían, están a tiempo de escribir. No se puede detectar a los 7, 8 meses, porque tuviste mellizos y no te gustó tener 2 varones, que uno de ellos ya tenía rechazo a su miembrecito, como dice. No quiero leer las páginas porque, bueno, la verdad que me produce hasta irritación, pero esto tuvo éxito. Esto tuvo éxito, y un éxito brutal. Mariana tiene, esta debe tener, yo tengo la 10ª edición en mi libro, no lo traje, me lo prestó Mariana Jaime hoy muy gentilmente. Debe haber, sí, una película. Bueno, lo mismo pasó con Absurda. Lo mismo pasó con Absurda, y en ese momento, que era otro tiempo, yo tuve pacientes que leían Absurda, imitaban. Y sobre Absurda nadie vino a cuestionar desde los colegios de psicólogos que eso era una aberración, porque los adolescentes copian, imitan, hay imitación mimética, y venían y se cortaban y jugaban esos concursos, porque hay fenómeno de masa. Entonces, nosotros, es el Colegio de Psicólogos, y me alegro de estar aquí, nosotros tenemos el deber de denunciar estas cosas,
porque estas cosas, esta señora se hizo famosa, y eso no significa que uno objete el mundo trans. Es más, me cansé un poquito, pero hay un programa en Encuentros que ustedes pueden encontrar muchas noches a las 22 horas, que es Archivos Trans. Y interesantísimo de contar cómo de a poquito ciertas personas se descubrieron con deseos que no tienen que ver con el sexo biológico. Pero eso no implica que un bebé tenga que ser marcado por un goce materno brutal y una falta de padre brutal, diríamos. Y que también es discutible por qué aparece el transexualismo. Digo, este es un tema también para poderlo pensar, y no desde el punto de vista patológico, sino como vicisitudes de un ser humano. Entonces, lo que sí es importante es pensar que este gender es un constructo social y que tiene que ver con una teoría muy interesante y muy difícil de estudiar de Austin, Austin se escribe, que tiene que ver con la importancia que se le da a lo efectivamente pronunciado. Como por ejemplo yo digo, yo juro acá, de que me dedico al psicoanálisis y todos ustedes me creen, ¿no? Y ya está. Y yo creo que después de esta conferencia ustedes dirán si escucharon a un analista o no, porque yo sé que yo hablo acá como analizante y será, por más que jure hasta pasado mañana, puedo hacer las aberraciones del mundo en mi práctica, y no es suficiente lo que yo efectivamente pronuncio. Ustedes lo pueden tomar para escucharlo, para pensarlo y para escucharlo desde otro lugar. Entonces, el tema del gender basado en este constructo social no está reñido con el psicoanálisis. Es importante escuchar lo que la gente dice, pero teniendo en cuenta que lo que uno dice en todos nuestros dichos hay un más allá de lo que se dice. Y que ese más allá de lo que se dice es lo que escucha un analista. Entonces, fíjense que ya de entrada estamos haciendo un contrapunto muy importante al concepto de gender. Por otro lado, toda esta crítica que está haciendo Judith Butler al falo, ella varía. Hay libros donde pareciera que un poquito le gusta Lacan, pero ella confunde el falo con el pene. Sí. Entonces esa confusión, el falo no es el pene. El falo es un concepto que se utiliza para escribir la falta. La falta que introduce el lenguaje por el hecho de que lo hablamos. Yo estoy preocupada si voy a decir todo. Por supuesto que no lo voy a decir todo. No hay manera. Porque evidentemente en la medida que hablamos, lo fálico está en el goce fálico, así lo llama Lacan, está en lo que yo digo, pero justamente por el hecho de hablar hay algo que siempre se pierde. Y esto es producto de la comunicación humana y nunca nos entendemos bien, y hay malentendidos y en fin, todo esto que nosotros sabemos. Entonces, confundir el falo con el pene, ya directamente esa teoría que está proponiendo Judith Butler es una teoría absolutamente en contra del psicoanálisis, y el apoyo que al principio le dio a Lacan un poquito, luego se lo quita totalmente. Pero a Judith Butler se la sigue leyendo, y se la sigue leyendo con mucha insistencia. Entonces, esto hace, y esto es un punto muy importante, que el problema del género y el problema de la inscripción sexuada se vaya volviendo de a poco, no se quede en términos de lo que los psicólogos o los psicoanalistas podamos hacer, sino que se convierte en un problema político, jurídico y social. Se conjugan todos estos aspectos.
americana que se llama Kate Millot, que trabaja la política sexual, y trabaja justamente este lugar que la mujer tiene ancestralmente en relación a la posición masculina y que justamente está soportado en esta modalidad que tiene la mujer por estructura, que tiene un goce más allá de lo fálico. La mujer se aguanta, la mujer soporta la privación, soporta el dolor del parto, soporta a los hijos, soporta y se las ingenia con la opresión masculina. Y bueno, diríamos, esta es la historia de la posición femenina. Y en ese punto, ese goce permite que ella sobreviva y que se establezca esta diferencia, con lo cual el problema de ser hombre o mujer tiene que ver con una posición respecto del discurso, de cómo se habla. Entonces, vamos a concluir, no lo que tengo para decir, pero este problema diciendo que se es hombre o mujer a título de lo que se dice o a título, lo digo en lacaniano, de significante. Pero el significante siempre implica otro significante. No nos quedamos en el constructo social del gender, en lo que uno va produciendo. Hay una anécdota muy interesante de los años 50, está en Realidad y Juego. Es el genio de Winnicott, que lo trae, no sé si lo recuerdan. Esta Realidad y Juego, él cuenta el caso de una persona que creo que es analista, es un hombre, y en un momento está hablando de su envidia fálica. Entonces Winnicott le dice, ustedes creerán que yo estoy loco. Usted creerá que yo estoy loco. En este momento, aunque a usted no le parezca, pero bueno, piénselo, yo estoy escuchando hablar una mujer. Eso es en el transcurso de una sesión. Entonces, Winnicott ya entonces se da cuenta que había una posición desde el discurso de ese analizante que lo ubicaba del lado femenino, lo cual muestra, como bien dice Lacan, por eso yo no decía que no quería hablar de la mujer, sino de lo femenino, que un hombre puede transitar tanto por la posición masculina como por la posición femenina. Y es más, es necesario que transite por la posición femenina, porque en términos del amor, Lacan también dice una cosa maravillosa, que el hombre tendría que desear a la mujer como hombre, pero amarla como una mujer. Allí habría un encuentro un poquito mejor entre los sexos, aunque siempre hay desencuentro. Bueno, decía que este problema afecta, bueno, este libro lo recomiendo, van a encontrar capítulos donde se trabaja todo este tema de Austin, de lo que se llama el gender que entra dentro del preformativo. El preformativo es esta forma que tenemos de hablar donde las cosas son como se dicen. Entonces, nosotros nos encontramos con este problema y desde el punto de vista preformativo, viene un chico, y ahora voy a ir a algún ejemplo enseguida, o chico, chica, que dice por esta posibilidad de inscribirse de otra manera, al sexo que dicen conscientemente al que quieren pertenecer y pide cambio de nombre. En general, en este momento los chicos los hacen en las escuelas. Sí. Lo hacen directamente en las escuelas. Me gusta llamarme, bueno, el caso que voy a presentar es de Elena, que dice un día que le gusta llamarse Erika.
Y que le guste llamarse Eric, lo hace Vox Populi a los 12 años en la escuela, de un día para el otro, cuando nadie se podía imaginar que podía pasar semejante cosa. Y como lo hace en la escuela se ve como obligada a darle lugar por la ley existente, y bueno, se promueve que ella se empiece a llamar Eric. Y en el término de un año, Elena se convierte en Eric. Enseguida voy a contar un poquito del caso. Bueno, entonces toma estas formas políticas tan fuertes ¿por qué empecé esta charla hablando del síntoma? Donde queda por fuera el síntoma analítico. Porque cuando estas cosas pasan, no hay una pregunta, en muchos casos, que preceda esta aparición del cambio de sexo, diríamos, de inscripción sexuada, y a veces hasta cambio de sexo desde el punto de vista biológico. Yo he trabajado en el hospital de niños. Bueno, hay casos que son, Freud sabía de esto de la química. Yo he trabajado con gente que se dedica al hermafroditismo. Esto sí es un tema muy complicado desde el punto de vista, pero también es un problema decidir cómo se hacen las operaciones de estas personas que tienen genitales ambiguos. ¿Y en qué momento se decide si ese pequeño pene o esa vagina que está cerrada, se abre, no? Bueno, es un tema realmente de tanto cuidado y para pensarlo tanto y para trabajar tanto desde nuestra tarea, que creo que es de tremenda responsabilidad. Entonces, este tipo de cuestiones que en este momento están promovidas por algo que Lacan también dice lo mismo. El sexo, esto está en el seminario sobre Joyce, el sexo es al que yo digo que yo pertenezco. Pero esto no significa el preformativo de Austin. Esto significa que me analicé y concluí. Hace un tiempo vengo atendiendo una persona de aparentemente inscripción sexual masculina, y que bueno, en el transcurso del análisis empezó a preguntarse por qué le pasaba con las mujeres donde nunca podía como concretar nada, ¿no? Y de a poquito empezó a descubrir sus deseos respecto de los hombres. Pero eso fue un trabajo de una persona de cierta cantidad de años, que con mucha seriedad, con sueños, con aproximaciones muy pausadas, logró realmente un cambio en esta posición que en la anterior lo único que le llevaba era al fracaso y a la angustia, y a la soledad, y a una tremenda soledad. Entonces, yo creo que, por eso digo, el psicoanálisis, el síntoma, que esto se haga síntoma, que esto se haga pregunta, que esto marque la división de un sujeto. Y voy a contar 2 casos, siendo 9:20, para que pregunten ustedes, 2 casos que recibí de chicos. Bueno, lo que sí quiero decir, no traje muchos libros, salió la 3ª edición de este libro que escribí hace tantos años, En busca del niño en la estructura, que es mi tesis, que tiene un pequeño capítulo. Hay algunos, si alguno no lo tiene o le interesa o trabaja con chicos,
no es que tome especialmente este tema, pero bueno, a veces sigo atendiendo a algunos chicos y sobre todo consultas. Y en estos dos casos, en una intenté empezar un análisis porque me interesaba el tema y en la otra era simplemente para derivarla porque yo sabía que no la iba a tomar. Era interesantísimo el caso, pero vivían muy lejos de mi consultorio. Entonces decidí que era solamente para una derivación. El primer caso es de una chica de 11 años que viene con una depresión muy, muy fuerte, que nadie la entiende, que nadie la quiere y que ya ha dicho Vox Populi que la novia la dejó, la novia en la escuela. Que la novia la dejó, que la novia se apartó, que ya no está más con ella. Bueno, y que bueno, a ella le gusta esa novia, y está muy triste, y todos los dibujos, cometí un error tremendo, porque por la forma en que terminó, después tiré todos los dibujos así oscuros, negros, de muerte que ella hacía. Bueno, que ella se siente muy triste, habla muy poco, bueno, le dijo a la maestra que le gustan las mujeres, que le gustan las chicas. Por otro lado, es una nena muy inteligente, despreciativa, en general se cree muy, muy capaz y superior al resto de las nenas, con lo cual muchas la apartan. Y bueno, empiezo a tener entrevistas con los padres. Inmediatamente aparece que la mamá se volvió medio loca cuando la nena esta nació y que no la atendió y que en realidad quien estuvo siempre presente es el papá. Y el papá todas las noches se acerca, entonces está la nena oculta, le lee un trozo de algún cuento de Borges, discuten sobre literatura, eso es antes de dormirse, con lo cual la nena está engrandecida en todo lo que es, bueno, sus conocimientos, no su saber especialmente. Bueno, empiezo a tener entrevistas con la madre. Y cuando empiezo a tocar, cuestiones en relación a por qué ella no estuvo y por qué ella no está, porque es una señora que se dedica a hacer fiestas, es organizadora de fiestas. Entonces, organizar fiestas grandes implica irse a un hotel importante, como podría ser el Sheraton, y estar ahí todo un fin de semana, ¿no? Y por supuesto que las dos nenas están al cuidado del papá. Y bueno, y mi paciente en sesión se queja de que la madre nunca está. Yo le comento esto, que ella se queja de que no está. Ella se pone muy, muy molesta, porque dice que bueno, ella trata de hacer todo lo posible, bueno, y promueve indirectamente cosas como, por ejemplo, comprarle la ropa oscura que ella pide. Yo le digo, bueno, que no se apure a cortarle el pelo, rasurarla, más o menos. Lo hace, ¿no? Y a la primera de cambio, que yo un día bajo tarde, porque me demoré con otro paciente, me dice que ella no está de acuerdo con este tratamiento, que yo no he sido buena analista para la nena y que que la nena no tiene buena relación conmigo y la saca del tratamiento. Por eso tiré los dibujos, porque me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque realmente estaba intentando meterme en el caso. El segundo caso es, me llama un papá y me dice desesperado, bueno, yo tengo 3 hijas, yo tenía mi hija mayor que se llamaba Elena, pero desde ahora se quiere llamar Eric. Y yo estoy desesperado, yo no sé qué hacer.
me dice que la madre está en los movimientos estos feministas, y que entonces rápidamente tomó esta cuestión de que, bueno, ahora la llamamos Eric. La nena en el colegio ya avisó a todo el mundo que se llama Eric. ¿Y cómo empieza esto? En la pandemia. En la pandemia ella se pone a jugar con los jueguitos estos de los anime y qué sé yo, y ella se siente, dice sentirse mejor, se cambia el nombre para no ser reconocida y se siente mejor llamándose. Tiene 2 hermanitas más chicas y los padres se separan en la pandemia. Le pregunto un poco más sobre ellos. Bueno, fue una separación espantosa. Y bueno, digo que bueno, la voy a ver 2 veces a Elena Eric. Yo hablo así, Elena Eric. Todo el tiempo nombro los 2 nombres, aun cuando la madre veo que le molesta un poquito, pero yo provisoriamente digo, bueno, tal es el horario para Elena Eric. Bueno, y aparece una hermosa chica con unos rulos divinos, una cara simpatiquísima, medio gordita, con una cosa larga y con una, es como calzas con una pollera, ¿no? Yo no veo un varón, veo una chica, bueno, veo una chica. Bueno, entonces, bueno, me dice que muy habladora, realmente sorprendentemente habladora. Entonces me dice que ella está muy enojada con la abuela, con la tía, porque no entienden que ella se llama Eric y que ella se quiere llamar Eric, y me cuenta toda la historia de cómo ella se sintió más cómoda. Y bueno, ¿y por qué te sentiste más cómoda? Y bueno, porque me sentí más cómoda, porque me gustó. ¿Y pero por qué te gustó? Porque me gusta más que llamarme Eric. Bueno, después ya empieza a decir que tuvo el año pasado ciertos problemas con las nenas, porque ella es así, medio altanera también, medio líder, y que las nenas la excluyeron, y que entonces ella se sintió muy mal, y que entonces, bueno, aparece el Eric, ¿no? En medio del quilombo entre los padres. Bueno, me dice, sí, pero bueno, qué sé yo, no sé. Le digo, no sé qué. Y le digo, me dice, y no sé. Le digo, ¿pensás que es definitivo? Y no sé. Y se le llenan los ojos de lágrimas. Entonces, esa es la primera entrevista. Le digo, bueno, tenés tiempo para pensarlo. Ahora te puede gustar Eric, pero no sabes lo que va a hacer más adelante. Segunda entrevista. Bueno, no sé, tengo 2 hermanas, a veces me peleo con ellas, pero no mucho, soy amiga de ellas. Mi mamá está siempre muy preocupada por todo, se pelearon mucho con mi papá. Yo así, siendo Eric, me siento más fuerte para enfrentar a mi papá. Interesante, ¿no? Porque así, cuando mi papá se enoja, así me siento más fuerte. Antes era más tímida. Ah, le digo, es una manera entonces de enfrentar a tu papá. Y sí, dice, aparte, dice, a mí me da miedo el parto. Me da miedo parir. ¿Cómo te da miedo parir? Sí, parir. Porque mi mamá contó que ella nunca hubiera tenido hijos. Que nunca hubiera tenido hijos. ¿Cómo? Sí, que cuando estaba en la sala de partos dijo, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? No lo voy a hacer más. Después nacieron 2 más. Pero eso fue respecto... Y yo tengo pánico del parto. Entonces después me dice, le digo, y bueno, ¿y qué pasó? Y digo, ¿ya tuviste la primera menstruación? Ah, sí, tuve la primera menstruación y me manché y mi mamá no me había explicado nada de eso, ¿no? Me dice, vi ahí, qué sé yo pensé que me había hecho popó, me dice, no.
no sabía lo que era, pero la verdad es que me da miedo parir. Después ella dice que está contentísima con nosotros, pero la verdad es que yo pienso que si yo soy Elena, a lo mejor voy a tener que parir. Entonces, no quiero sufrir como mi mamá. Bueno, fue hasta acá y la derivé. Me parece que es interesante para poder pensar que dar tiempo a la posibilidad de que esto se pueda trabajar, si es que el paciente lo permite, es una manera, ¿no?, de pensar las cosas de otra forma. Que haya síntoma analítico. Yo ya sé que está en tratamiento con alguien que yo derivé. Bueno, siendo las 9:30, escucho. Bueno, muchas gracias, Alicia. Abrimos el espacio a las preguntas. Sí, lo que quiero, A ver. bueno, son muchas las cosas que traje. Hay otro libro, porque todo esto se está estudiando en todas las universidades. Esto es de la UNTREF. Los 1000 pequeños sexos. Esto es un coloquio actual, donde ustedes van a ver que se arman todas estas preguntas. Lo recomiendo muchísimo, porque lo que se trabaja es, por un lado, el fenómeno trans, por otro lado, este tema de la escritura de las mujeres, por otro lado, el rechazo a lo trans, y por otro lado, los femicidios. Los femicidios que no quedan afuera de todo esto. De los femicidios, evidentemente, hay algo efectivamente de esta posición femenina que está haciendo obstáculo en el sentido de la mujer que empieza a inscribirse. No se puede pensar por fuera de los movimientos políticos, y realmente de que la mujer tenga más derechos jurídicamente hace que la mujer tenga más fuerza. Entonces, ¿esto en qué medida es aceptado dentro de lo que podría ser, bueno, todo esto lo trabaja mucho Rita Segato, la guerra de las mujeres, ¿no?, y otros libros. Entonces, me parece también muy interesante abordarlo desde este lugar. Sí, adelante. No, se te escucha, pero te tienen que escuchar Tu allá. nombre. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad que uno siempre está muy agradecida por el placer que provoca escucharte, la formación, la lectura ávida que tenés de todo, ¿no? Con respecto a los casos, Todo no. de muchos, no todo. Pensaba primero cómo llega el papá de Elena Eric y cómo llegó la otra paciente, ¿no?, anterior. Pensaba esa diferencia. Y segundo, si pensás algo acerca de esto del nombre propio como sutura de la falta, ¿no?, y este cambio de nombre como posibilidad de síntoma, ¿no? Eso. Bueno, no, lo que me hiciste recordar era la diferencia de los dos papás. En el papá de Martina se llamaba, en el papá de Martina, cuando la madre se pone así, bueno, muy belicosa conmigo, él viene a una entrevista, pero él no tiene la fuerza necesaria. Me dice que él le hubiera gustado muchísimo que se siga analizando conmigo, pero no tiene la fuerza necesaria como para enfrentar a la mujer. O sea, esto es muy, muy importante. En cambio, el padre de Elena, Eric, es un padre que está allí fuerte, discutiéndole a la mujer, y lo que uno, cuando yo le comento en la devolución a ella,
todas estas cosas, ella se pone color bordó. Cuando la nena toma todo lo que ella, pero no, yo quise tenerla, pero bueno, claro, sí es verdad que lo dije, ¿no? Me parece interesante porque ella allí, ella ahí se divide. Ella ahí se divide. Yo fui muy estricta en esas entrevistas porque venían de peleas en el juzgado que ya me habían avisado que iba a ser una batalla campal. No los dejé pelear. No los dejé pelear. Dije, eso a mí no me interesa. Me puse muy firme para que se pudiera hablar de Eric y Elena. Pero la madre logra dividirse. Me va a gustar muchísimo saber, en unos años, se lo derivé a una colega, a ver qué pasó. Porque me parece que en ese caso hay como posibilidades de que Eric y Elena pueda elegir, sin que se vea llevada por todas estas circunstancias de los dichos maternos, porque hay una diferencia, y que pueda armar su propio decir, sea el que fuere. Otra cosa muy interesante es que yo le pregunto en un momento cómo se siente. Entonces me dice, yo me siento un hombre feminizado. Entonces es muy inteligente la muchacha, ¿no? 13 años. Entonces yo le digo, ¿y por qué no una mujer masculinizada? Y ahí se queda. Me dice, tiene ojitos así. Podría ser. Me preguntaste del nombre propio. ¿En qué sentido? No lo sé, no me parece que el nombre propio, bueno, no sé, ese análisis habría que seguirlo, claro. Lo va a decir la analista. Yo no avancé más, no la iba a tomar, claro. Entonces me parecía cauto que quede ahí. ¿Qué otra pregunta? Bueno, está muy fuerte, creo. Estoy muy contento y agradezco que estés acá de nuevo en Tucumán, Alicia. Me quedo pensando en esto, en los dos casos, que quizás es lo más importante o la síntesis más importante que vos la trabajás en ese libro, de que es qué lugar de objeto ocupa el niño en la fantasmática parental. Y más allá del niño, creo que todos ocupamos un lugar de objeto para el otro. Y en el primer caso que vos planteás, se me vienen ocurriendo otras cosas respecto al género, quizás después lo digo, pero en el primer caso que vos planteás lo de que decís, cuando está hablando esta chica con el padre sobre Borges, sobre literatura, y que decís que en realidad ella, no sé si no lo dijiste así, pero es como que hace gala de su conocimiento, pero no de su saber. Si podías precisar o... ¿Vas a venir mañana? Sí. Bueno, entonces... Justamente, no es lo mismo conocimiento que el saber. El saber siempre implica algo de no sabido. El conocimiento, bueno, es la biblioteca que te constituye, pero no hay no saber, ¿no? El conocimiento puede ser todo. Todo, la biblioteca de Borges, ¿no? La biblioteca de Babel, ¿no? Todo lo que se pueda escribir en todas las bibliotecas que puedan existir, todo lo que pueda existir en el mundo. Y con respecto a lo que decías del género, me quedo pensando, vos los planteás en un sentido del discurso consciente, es decir, yo no lo planteo, es que es así. Lo trabaja mucho Martí, tiene capítulos cómo toma género Foucault, cómo lo toma género Deleuze. Es un libro realmente bueno para estudiar. Uno lo puede usar, cómo lo toma Butler, cómo Butler va cambiando. En un análisis, entonces, mi pregunta sería más importante el prestar atención al género en el sentido ese, no tanto al género, sino más importante prestar atención a cómo se posiciona el sujeto frente a la falta, frente a la castración, bueno, frente al goce. Yo digo, el otro día me recordaba una supervisanda, bueno, uno siempre un poco como analizante supervisa, que yo dije muchas veces, pero ustedes también lo habrán observado, que cuando un chico mejora,
o un adolescente mejora, un adulto también a veces está más lindo. Sí, total, más Y, lindo. en el momento que vos estabas hablando, recordé un caso que escribió Diana Rabinovich hace muchos años de una paciente obesa que yo atendí, pero recién se me vino a la cabeza, en la clínica de las impulsiones. Esta mujer venía a mi consultorio con el pelo cortito por acá, pesaba 120 kilos, tanto que en la silla me parecía, yo no tenía sillas muy buenas, que se iba a romper la silla, porque una vez ya me pasó con alguien muy obeso, que se fue al piso, y venía siempre, estoy hablando de los años 80, en jogging Adidas. O sea, siempre, en esa época no se usaba, una mujer no iba a la calle en jogging Adidas. O sea, venía con la campera de Adidas, con el jogging, con la zapatilla, y no venía de hacer gimnasia, sino que venía al centro, porque vivía en el Gran Buenos Aires, en una casa que era tenía mucha posibilidad económica, no justificaba que ella no se vistiera. En el cambio de ese análisis, esa mujer se va con 70 kilos, ¿no? Que para ella fue el logro más grande de su vida, pierde todos esos kilos, hace una dieta estrictísima, y la última sesión que la veo, cuando ella plantea que ella quiere ser esa, ser esa, aparece algo vinculado a la alimentación. Ella viene vestida con un sacón rojo, se hace reflejos claritos, el pelo ya está peinado de peluquería, con pollera. Entonces, hay algo, digo, de este cambio subjetivo que se ve, digamos, en lo que podría ser el constructo social. Yo creo que Lacan en algún lugar no rechaza el género, dice género de sexo. O sea, que hay algo del género que te ubica en el sexo, pero no te ubica en la inscripción sexuada a la que podés arribar. ¿Soy clara en esto? Bueno, muchas gracias, Alicia. Siempre un placer escucharte. Vengo escuchando, no me tocó a mí con pacientes, más sí en supervisiones y en algunas presentaciones, una nueva historia que hay, y es que cuando los púberes plantean este cambio de sexo, la ley sanciona mucho que se pongan obstáculos a ese cambio, y desde la medicina lo que empieza a aparecer es un apuro antes de que aparezcan los caracteres sexuales secundarios de empezar a intervenir con las hormonizaciones, porque dicen que tiene mucho más éxito antes que empiecen los caracteres secundarios. Lo cual pone a veces al analista o a quien esté trabajando en una encrucijada como muy fuerte, porque aparece una demanda, a veces inclusive desde los padres y desde el mismo paciente que está ahí como tomado por estos discursos, a que se avale esa hormonización de manera urgente. Y bueno, Gabriela, pero con esto tenemos que luchar lo mismo que con el cognitivismo. No hay vuelta que darle, tenemos otro embate. Antes lo teníamos con la Ritalina, suponete, que no era pavada. Yo tuve situaciones donde, bueno, se indicaba así nomás a pasto Ritalina. Y bueno, fueron
hace 20 y pico de años, hasta que un día sale que la Ritalina no sirve para nada, o que perturba, bla, 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 es anfetamina, bueno, todo lo que sabemos. En este caso, la escuela, en el de Eric Elena, pide tratamiento. Le aceptan. Es una escuela de Buenos Aires común, escuela no privada, pide que intervenga una psicóloga y pide asesoramiento. Claro, porque la otra tendencia es que eso es patologizar. La escuela de comercio, un paciente de la escuela de comercio lo pidió. Bueno, después el efecto de esto, sabemos que son los suicidios. Claro, claro. Que es lo que a Lacan le preocupa muchísimo. O sea, estos cambios, justamente, él lo que empieza, que bueno, creo que un poco se equivoca porque lo hace un poco prematuramente, pero lo que observa es que hay un costado en ese pedido de cambio corporal que es psicótico. Y esto lo va a decir en el seminario 19. Entonces, no para decir que todos los trans son psicóticos, pero en todo caso, lo que sí importa cuando tenemos una consulta, que no son, vieron que hay grupos que se dedican, de psicoanalistas que se dedican, los psicólogos feministas, los psicoanalistas feministas, y van a, ¿no? O sea, como así como los especialistas en anorexia, en feminismo. Bueno, entonces, lo que es peligroso es efectivamente es que se desencadene por esa transformación del cuerpo, la transformación del cuerpo lo lleve a la depresión y a la psicosis. Y bueno, está ese caso que tanto se publicitó, un caso en Bélgica, no sé si recuerdan, que fueron tantas las operaciones que se hizo para, bueno, acercarse cada vez más, que finalmente lo que pide es morirse. Entonces, bueno, ahí está la chica danesa, ¿no? Claro, la chica danesa. Digo, tenemos, bueno, son todas cosas que tenemos que revisar mucho, porque va a llegar mucho de todo esto. Sí, llega. Llega. Acá tenés. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Alicia, bueno, justo a mí me convoca en la clínica un paciente trans, adolescente. Tomando un poco lo que comenta Gabriela, en la aparición de los caracteres empieza la dificultad, bueno, de la no identificación, ¿no? Y querer eliminar por completo esos caracteres. Y ahí es cuando surge el apuro del tratamiento hormonal, del cambio de nombre, y a su vez, justo, bueno, el concepto de inscripción de género, ¿no? Como a mí me tocó ese concepto en cómo se inscribe el género en realidad en este proceso de construcción subjetiva, en esta historia, ¿no? Con este paciente en particular, este lugar de esa mamá, de esas palabras en cómo nombra la feminidad, ese papá, y me gustaría un poquito si podrías profundizar un poco. Bueno, no sé, vos tenés que profundizar. La que tenés que ser complicado. Claro, porque a mí me parece que es de nuestra ética, la del deseo, de llegar, como lo dijeron recién, de qué fue objeto. Esto no ocurre porque sí. Puede ser que no sabemos desde la punta. Freud decía que había algo biológico. Puede ser que lo haya, ¿sí? Se hacen análisis, cuánto hay hormonas femeninas, masculinas, bueno, qué sé yo. Digo, eso a veces se hace, pero lo que quiero decir es que nosotros podemos llegar un poquito a que fueron los hitos significativos que determinaron esa posición. Las identificaciones nombraste en relación también. a los goces. Evidentemente, en el caso primero, el abandono pertinaz de esa madre que se volvió loca hasta los 2 años de esta nena y que el padre se tuvo a hacer cargo, hay algo que la lleva a buscar al estilo de lo que ya Freud describe
en Leonardo da Vinci, digamos, una figura en una mujer que tenga que ver con la mujer que no tuvo, tal como Freud lo describe. Entonces nosotros podemos llegar a esa conclusión, si nos dan tiempo. Si no Esa es la contradicción esto, ¿no? Si no nos El da tiempo para trabajarlo. O sea, si hay alguien que soporta la falta, porque el tema es si soporta la falta. Si soporta la falta es saber, ese saber no sabido, ese saber que tiene que advenir por el trabajo analítico. Uno no se puede poner ni a favor ni en contra. Yo dije, Eric Elena, le dije, esto le pregunté a la nena, ¿esto puede cambiar? ¿Vos pensás que puede cambiar? Se puso a llorar. Pero se puso a llorar no porque yo le preguntaba eso. Y me dijo, y sí. Bueno, justamente este paciente cuando se nombra el nombre, dice dead name, nombre muerto, ¿no? Bueno. Y ahí es cuando tomaste el concepto de identificaciones de inscripción de género, en qué lugar estuvo, ¿no? Claro, bueno, pero por eso me parece importante que en este caso, cuando yo hice esa mínima aproximación a los padres, me di cuenta de que había como tela para que tocara. Yo creo que este es nuestro trabajo. Digo, también para darle un lugar al psicoanálisis. Sí, agrego Escribir sobre esto. el conocimiento de los adolescentes en sus derechos, Claro. que encima apresuran este proceso. Sí, Bueno. sí. Antes quiero decir algo yo, perdón. Yo tengo la otra versión, que me parece que también hay que tomarla. Que los adolescentes pueden hablar en sus cursos de que todavía no saben, es cosa que hasta hace poco no escuchábamos, que todavía no saben quién les gusta, que no saben si ese es su género. Estoy pensando en un paciente particularmente que fue abusado durante mucho tiempo, y esto de que sus compañeros hablen que no saben bien, le permite a él hablar que él tampoco sabe, incluso pudo hablar con sus compañeros de lo que le había pasado. Entonces me parece que hay veces que permite texto, y me parece que vos dijiste algo divino, cuando dijiste esto de Austin, del performativo, porque si se queda en el tú eres de Lacan, ¿no? Si tú eres esto, chao. Ahora, si luego esto puede abrir preguntas y hablarlo, a mí me parece que por lo menos en este caso, que los chicos puedan hablar, que no saben qué les gusta, bueno, abre las posibilidades Empieza a la pregunta. Binario, no binario. Con todas las formas. Toda esa nueva terminología que en ese momento entra. Pero yo cuando hablaba recordaba otra cosa. Yo tuve dos pacientes adolescentes, dos chicas, que contaban sus tríos. Sí. Contaban sus tríos, contaban fiestas donde, bueno, se iban con la mejor amiga. Yo en esas situaciones decidí, pero le estoy hablando hace muchos años de esto, no decir una palabra. O sea, me mantuve totalmente lacaniana. En silencio, pero lacaniana en el mejor sentido o en el peor sentido. Porque a veces cuando uno no habla, ¿no? Si cree que los lacanianos no hablan. Pero bueno, en ese caso, no intervine en absoluto. Y el camino solo la llevó a otra posición. Entonces, digo, es muy importante porque decís, Malena, porque ahora lo dicen, en otro momento lo hacían, sin tener toda esta terminología, ni estaba la identidad de género. Te estoy hablando de hace 15 años. Hay una diferencia, sí. Tenía una que se sentaba delante mío, abría las piernas y tenía las medias rotas con agujeros así, mostrándome la bombacha y más que la bombacha, ¿no?
Jamás le dije una palabra. Mm. O sea, era absolutamente provocativa. Bueno, me enteré después que había terminado. Es más, la vi en alguna oportunidad en Europa, porque se fue a Europa, se doctoró en física, era talentosísima y estaba viviendo con un alemán hacía un montón de tiempo y estaba, que si tenía hijos, que si no tenía hijos, era otra historia, ¿no? Pero si yo hubiera aceptado en el consultorio esa invitación a que yo me metiera en la provocación, bueno, eso trae otro tema que espero también tocar mañana, que hace el analista frente a la demanda. Bien. Digo, Ahora te lo presto. El micrófono. Gracias, Malena. Bueno, gracias, Alicia. Mira, recién hacía referencia al género, a la posición, sí, fálica, que muchas veces la mujer, digamos, toma en la competencia. Bueno, hacía referencia también a los estragos, ¿no? En los distintos tipos de goce. Y vos sabés que hace unos días estuvo acá, no sé si seguirá estando, el abuelo de Lucio, ¿sí? Bueno, ha dado una conferencia, no la he visto, no la escuché, pero sí he visto la declaración en un informativo. Bueno, él en este punto entra con el caso y va de lleno y ataca, digamos, ahí, ¿no? En esto de la perspectiva de género, como responsabilizando el hecho de las parejas, sea, bueno, una mujer con una mujer, un varón con un varón, como que también es una causal en el asesinato. Pero al margen de eso, pensaba yo en esto de las posiciones o en la perspectiva de género, o desde la locura que estamos trabajando con Malena en el seminario, como en vez del duelo. Y pensaba en esta pareja y en el punto de estas Medeas, trataba de por ahí relacionarlo en el punto de esta locura o de estos estragos, en qué posición, ¿no? También podía estar cada una, o si lo pensamos desde la locura y no desde la medida fálica, desde el estrago. Si es que por ahí podés clarificar, si conoces un poquito del caso, o bueno, pensar en esa situación. ¿Se entiende? sí, sí, pero a mí me parece muy importante lo que decís en este punto, porque yo creo que lo más importante es la cuestión de la falta. Por eso el falo no puede ser obviado, la relación al falo no puede ser obviada de la lectura que uno haga de estos casos. Si hay relación a la falta, hay posibilidad de trabajo. Si no hay relación a la falta, ahí aparecen las cosas más locas o psicóticas que ya nos exceden totalmente. Entonces, yo creo que una brújula en ese sentido es que todo esto puede ocurrir en el campo de la neurosis y ahí tenemos una posibilidad de intervención y después están los otros casos que toman las locuras, que para mí son diferentes, y la psicosis. Entonces, yo creo que esto también implica alguna posición respecto de, no que me interesen los diagnósticos, pero si hay, lo digo de otra manera, como lo diría ahora, si hay un anudamiento de una manera o de otra. Esto es lo que te puedo contestar. Bueno, me parece que son las 10. ¿Hay alguna pregunta ahí? Espera. Pero sí, son las 10. Bueno, vamos a dar por concluido. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias a todos. Bueno, si quieren seguir escuchándola, mañana en el doctorado tenemos un curso, así que el que quiera ir, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Acá concluimos con esta... Ah, perdón, hay un anuncio que es preciso que lo hagamos. Gracias, Malena. Invitamos, junto con el licenciado Abello, tenemos la inquietud de, después de los resultados de las PASO, poder hablar de esto. Voy a tomar lo que trajo Alicia
acerca de que los totalitarismos no permiten el no saber, ¿no? Entonces invitamos mediante la doctora Jerez Ambertín, al doctor Zabalza a una conferencia el 12 de octubre, virtual, no arancelada, para miembros de la Fundación y para invitados en general, que se va a llamar La Feroz Ignorancia. Bueno, para discutir desde nuestra postura de psicoanálisis una manera de pensar lo que está pasando hoy en la elección de los sujetos en Argentina, ¿no? Bueno, los esperamos.